Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar de cómo conectar el mando de Play 5 a un iPhone o un iPad. Para eso vamos a necesitar que el iOS que esté instalado en el dispositivo sea 14.5 o superior. Para verificarlo vamos a configuración, general, información y podemos chequear la versión del software. En este caso es 15.5. Así que es totalmente compatible. Luego debemos tener activado el Bluetooth. En el caso de no tenerlo activado, lo activamos. Ahora vamos a mantener apretado el botón PS y Share hasta que comience a parpadear, como vemos a continuación. Ahora vamos al iPad y podemos chequear que acá nos aparece. Apretamos y automáticamente lo vincula. Para realizar configuraciones sobre el control, podemos ir a General, Control de videojuegos, Controles personalizados y acá nos da una serie de opciones que podemos modificar, ¿sí? Por ejemplo, si queremos que con el botón X haga otra función, lo podemos configurar. Y así con todos los botones. Espero que les haya gustado el tutorial. No olviden darme like, suscribirse y nos vemos en el próximo video.